Bueno, pues como sea, haya sido como haya sido, pero la popularidad del presidente López Obrador sigue al alza. Sergio Zaragoza, director México Elige, de acuerdo con la encuesta de noviembre, encuesta en Facebook de México Elige, 12,360 entrevistados, todos en Facebook, y pues sigue para arriba el presidente López Obrador. Qué gusto, Sergio, buen día. ¿Qué tal, Ciro? Muy buen día, gracias por la apertura. Y bueno, definitivamente el presidente sube 0.7% este mes en su aprobación, ya en una, como la vemos nosotros, tal vez una estabilización de que es el punto más alto de la popularidad del presidente en lo que va del año, ubicándolo en el 63.3% de aprobación con una calificación del 59.9%. Es el punto más alto de los últimos 12 meses. Así es. Y el anterior más alto había sido septiembre, perdón. Septiembre, es correcto. Septiembre, ahora las cifras de esta encuesta, la aprobación. Y el más bajo por allá en la elección en junio. En junio, que en mayo tuvo 51.5. Así es. Entonces está 10 puntos arriba de donde se encontraba antes de las elecciones. Algo ha hecho y algo le ha funcionado muy bien al presidente López Obrador después de las elecciones. Pues el presidente le sigue hablando a su público, trae una aprobación ya viéndolo por segmentos de cerca del 98% dentro de los morenistas, y contrario del otro lado, en el lado opositor, los panistas, solamente el 3.8% de los panistas lo aprueban. Ya viendo los datos finos, la parte importante, que son aquellos que no tienen un partido político definido, o sin simpatía de partido, solamente el 36% lo aprueba. Entonces ahí hay que analizar bien los datos. En general el presidente es aprobado, pero también a raíz de una política de mucha confrontación del presidente, una política de alguna forma, ¿Te parece, no te parece que después de las elecciones se tranquilizaron un poco las aguas? Aguas mexicanas, aguas de política mexicana, comparado con lo que fue la dureza del primer semestre. Sí, finalmente las aguas de la oposición, por verlo así, como que la oposición está tranquila, está... El propio presidente, ¿no? Bueno, comparado con el presidente del primer semestre, comparado con él mismo. Pues está de alguna forma tal vez moderando un poco su discurso, pero es un poco, la verdad es que todavía yo lo veo, es un presidente agresivo. La cuestión de Anaya, todo este asunto de incluso la reforma eléctrica, el asunto contra el INE, sigue siendo un presidente de alguna forma controversial, ¿no? Y que siempre tiene la polémica en todas las mañaneras. Luego, revocación de mandato. Si la revocación de mandato hubiera tenido lugar la semana pasada, 66.5 de quienes votaron lo habrían hecho por Andrés Manuel López Obrador. 66.5. Una mayoría 66.5. Es el punto más alto que ha tenido es el punto más alto en la cuestión de revocación de mandato, que es un tema que consideramos nosotros importantísimo, y a raíz de este mismo tema, este mes comenzamos ya a medir otras variables en la cuestión de revocación. Empezamos a preguntar a aquellos que sí piden la revocación, el por qué lo revocarían, a los que no piden la revocación, el por qué no lo revocarían, y también la participación, porque hay una duda si se logra hacer esta consulta, que tienen que pasar muchos pasos. Escuchamos hace poco al presidente consejero del INE diciendo necesitamos dinero primero que nada, y luego tiene que haber el asunto que se junten las firmas, o que alguien pida la revocación, que puede ser el presidente, una minoría del Congreso o la ciudadanía, y luego también tiene que salvarse este escollo de la controversia constitucional, no solamente en presupuesto, sino también en la pregunta, porque la Constitución es muy precisa en la ley de revocación de mandato, que solamente pide revocación, no ratificación, y los diputados metieron esta pregunta también con respecto a la ratificación de una manera que va en contra de la misma ley de revocación de mandato. Entonces hay varios escollos, pero yo creo que es muy probable que en marzo tengamos la primera consulta histórica sobre si el presidente continúa o no, y si hoy fuera esa consulta, el presidente se la llevaría con 66.5. Esto que decías, ¿por qué votaría por la permanencia del López Obrador? 35% dicen que porque le está haciendo bien al país y a los mexicanos. 31% porque ha hecho un buen gobierno. Bueno,
Y el 16, que es muy importante, que es el que yo creería que hubiera sido lo importante, en el sentido de que debe terminar el periodo cualquier fue electo, solamente el 17% de la población dice por eso. Que eso es lo que va a levantar mucho esta votación, porque personas que no votarían por Morena o que no votarían por el presidente López Obrador, si es que se presentan a votar en marzo, lo harán porque se quede. Así es. Se quede porque pues, tiene que terminar su periodo. Ahora, y se quede porque si se fuera el presidente López Obrador, lo único que nos falta es una crisis institucional. A ver quién toma su lugar. Pero sí, yo creo que es muy importante ver el panorama completo. México Elige es la única casa encuestadora que públicamente ha medido desde diciembre del 2018 el tema de revocación de mandato, porque lo consideramos así un tema importante porque fue una promesa de campaña y ha sido una promesa que el presidente ha mantenido durante el tiempo. De hecho, es el principal promotor de la consulta de revocación de mandato. Y bueno, en estos casi 3 años de medición de revocación de mandato, sí hay 3 puntos en los cuales 2 de ellos uno en el 2018, uno en el 2019, está por debajo el presidente del 50% de la revocación. Entonces sí hay un público de alrededor de 15 a 20% de los encuestados que están dentro del área esta switcher, ¿no? De si revocan o no al presidente. Entonces, la infalibilidad de la revocación de mandato a favor del presidente, aún con un número tan alto, puede verse arriesgada, por supuesto, para el próximo año en marzo del 22. Pues lo veremos. Y esta otra pregunta inquietante. ¿Votaría por el presidente López Obrador para que sea presidente en 2024? Que también es un ejercicio teórico que han manejado ustedes desde que empezó el gobierno. Híjoles, 57% de los encuestados en Facebook dicen que sí. Que ya es el tema de reelección. No, sí, y en un tema reelectoral, el presidente hoy por hoy fuera reelecto para un nuevo periodo. Ganaría 57-41. Uf. Bueno, pues vamos a hacer una pausa, nada más antes de la pausa. Principal problema para las familias mexicanas, ya sumando las variables, 47% dicen que son temas económicos. 30% de seguridad en las familias. En las familias. A nivel país, el tema de seguridad está volando. Pero problema de las familias es el económico y prácticamente ya desapareció el tema de salud. El tema de salud COVID. Ya no es una preocupación. Hacíamos siempre la pregunta esta de cuál consideras el principal problema más grave del país, específicamente yéndonos a seguridad, salud y economía. Y hubo muchos cruces entre salud y economía, pero hoy por hoy ya la cuestión de salud queda muy rezagada y el principal tema es la economía en los mexicanos. Vamos a ver cómo nos va con el invierno. Bueno, hay temas ahí también. De hecho, hay cuestiones de la reforma energética que tenían que ver con el asunto de el alto costo de la energía eléctrica, los posibles aumentos en me refería por la pandemia. Ahora la pandemia, hay que ver esta cuarta ola que anuncian en Europa. La cuarta ola leí prensa extranjera el fin de semana, notas de prensa europea, y al revés, la lectura es la contraria. Dicen ¿Que no habrá cuarta ola? No, sí, que puede venir una cuarta ola de contagios, un alto número de contagios, pero ya sin correspondencia con muertes ni hospitalizaciones. Lo cual pues acabaría con el COVID como gran preocupación. Como el miedo de la un salud. estado. Pues entonces si te da COVID y no vas al hospital, no te mueres, pues era entonces un resfriado. Sí, pues se va a convertir en un resfriado. Quizá uno de los fuertes resfriados que te suele dar en esa temporada. Y deja de ser el gran problema y la gran preocupación de salud pública mundial, que lo es desde principios del año pasado. Bueno, hay mucho más de la encuesta de México Elige, son las 8:35, seguimos con Sergio Zaragoza, volvemos. Sergio Zaragoza, director de México Elige, nos recuerda un buen amigo, que el señor Abraham David Alipi Mena, siendo subdirector de Pemex Exploración, viajó al Super Bowl en Miami en febrero del 2020. Y el presidente López Obrador dijo en la mañanera que no había problema porque había sido invitado por un proveedor. Yo no me acordaba de esto, pero bueno, gracias. ¿Y eso qué? No, pues nada más.
si vas al Super Bowl a Miami, un proveedor de Pemex, sin problema, un proveedor le da boletos para el Super Bowl de que valen alrededor de $10,000, $15,000. Aquí bueno. Sí, bueno, no hay, que yo sepa, no hay un solo testimonio, uno solo de que haya sido una boda suntuosa, ¿no? Es que depende, Ciro. Creo que lo que se ha hecho pasar es mucho eso, ¿no? Ha sido una boda suntuosa porque tuvo vino mexicano, entonces el vino era importado hacia Guatemala y es vino caro. Hubo champaña. A ver, es que el problema de Santiago Nieto. A Guatemala, no a Sydney, Australia. Bueno, Ciro, pues tú lo ves normal. Auckland, Nueva Zelanda. El problema de esta administración es casarse, tomar la determinación de casarse y tener invitados y que de repente se haga pública, hacer una fiesta en desafortunadamente tiempos de la... Recordemos el tema de César, ¿no? Allá en Puebla, la en Puebla también. Bueno, pero a César sí le criticaron que había contratado revistas, en las fotografías, sí pareció en las crónicas que había sido, para los estándares de la 4T, una boda suntuosa. Es que, a ver, una boda, ¿cómo debería ser una boda? ¿Sí? ¿O cómo se debe haber casado? ¿En Guaraches? No lo sé. ¿A un lado de la playa? Yo no sé. ¿Cómo se llama en Oaxaca? Una playa bonita de Oaxaca, la que tú quieras. No, aquí en Tepoztlán tal vez. Es más, en Puerto Progreso, Ciro. Algo más bonito como eso para la 4T creo que no puede haber, ¿no? Bueno, se casaron, repito, en Guatemala, no en Nueva York. Bueno, pues qué bueno que tú lo ves. Creo que todos tienen derecho a casarse y a faltaba tener una boda más, bonita. faltaba más. ¿Y quién ha documentado que fue una boda con excesos? Se casaron en Guatemala, en Antigua Guatemala, ni siquiera en No estás menospreciando a Guatemala, ¿verdad? No, pero dice, es que se fueron a casar a Guatemala. O había que tomar un avión, si no es fuera del país, es el extranjero. A Guatemala van aerolíneas económicas, ¿eh? Pues sí. No vuelan aerolíneas caras. Pero bueno. Hay 2-3 vuelos por día. Creo que no lo vas a convencer. Él quiere decir una boda suntuosa. No, es que a mí me puedes convencer lo que tú quieras. A Guatemala? 2 horas. Menos de 2 horas. Menos de 2 horas. ¿Cuánto haces a Cancún? 2 horas. Y además, aquí está casada. ¿Cuánto haces a McAllen? ¿Hora y media? 2 horas. No, de hecho te puedes ir a Cancún y cruzar por carro Guatemala, viajas un poquito. Oye, ¿cuántos horas más en carro? Ya estás en Guatemala. Bueno, Hermosillo 2 horas 40. No, hombre, Hermosillo, imagínate si hubieran casado en Hermosillo. Pudo haber sido la boda en Hermosillo, con mucho gusto allá. Le ocurrió, que está muy tranquilo Hermosillo, no hay problemas de seguridad, todo bien. Bueno, los gobernadores mejor evaluados, de acuerdo con la encuesta de México Elige, levantada la semana pasada en Facebook, sorpresa. O los sinaloenses quieren mucho a sus gobernadores, o Rubén Rocha comenzó muy bien, pero es el gobernador mejor evaluado, 69%. Sergio. Con todo su bono democrático, ¿no? O sea, finalmente los nuevos gobernadores les ha ido bien en esta evaluación. Bueno, no a todos, pero a la mayoría de ellos, los gobernadores electos, traen todavía el bono democrático. La lista esta de gobernadores ya está completa, ya están todos los gobernadores, ahora sí. ¿Ya asumieron todos? Posesión, ya están todos. Pero algunos lo acaban de hacer, ¿no? Algunos son muy recientes, el caso Colima, el caso Rubén Rocha Moya, y de alguna forma esto ya se está acomodando de nuevo, ¿no? Y en este proceso de acomodo, hoy, pues el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, llega en un primer lugar con una alta aprobación, 69.1, veremos si ¿Te parece que la dejemos ahí, lo de gobernadores? ¿La dejamos para el próximo mes? ¿Cómo? Dejemos ahí el tema de gobernador, nada más destacar que el único de los 5 gobernadores mejor evaluados, que no es de los que acaban de asumir, es Mauricio Vila de Yucatán, que se mantiene altísimo. Que se ha mantenido en esta aprobación del 64, el 63, y de alguna forma se ha mantenido entre ese top 5, los primeros 5 de la lista de gobernadores. ¿Quiénes son los personajes políticos mejor posicionados en este momento en México? Pues el mejor es con su 62%, el presidente López Obrador, y luego casi con el mismo nivel, Marcelo Ebrard, Sergio, 60%. Sí, incrementa su popularidad este mes, Marcelo Ebrard en un 3.4%, sube del lugar 4 al segundo, no le va nada mal a Marcelo Ebrard en su posicionamiento nacional, aún con todo este paseo que ha tenido la gobernadora de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que está en tercer lugar. Marcelo Ebrard se sigue manteniendo en un buen posicionamiento nacional, incluso dentro de la medición junto con otros personajes como Claudio. Bueno, como sea, ahí están los 3 mejor evaluados.
1, Andrés Manuel López Obrador, 62%. 2, Marcelo Ebrard, 63%. Lo decías, Claudia Sheinbaum, y a Marcelo, con 56. el tema de Marcelo le va bien prácticamente en todas las mediciones. Le va bien en la medición hacia presidenciables, que lo pueden ver en la encuesta completa. Sí. Le va bien en la medición de posible presidente sustituto a López Obrador. Si perdiera la revocación. De la revocación de mandato. De alguna forma se está abriendo también esa parte de sucesión, que es la más próxima ahora en marzo. Y bueno, en general, buena aceptación al canciller. Oye, le va a encantar este dato al gobierno federal. Poco a poco fue mejorando la percepción, pero en este momento, a la pregunta ¿cómo ha actuado el gobierno frente al coronavirus? Ya una mayoría, 52% de las personas responden que de manera adecuada, contra 39 que dicen que fue insuficiente. Yo creo que esta cifra, si no viene una nueva crisis, se va a ir incrementando, se va abriendo en favor del gobierno. Se va a ir abriendo esta brecha entre la buena calificación del gobierno ante el coronavirus. La vacunación sigue avanzando, vemos ya menos filas en los centros de vacunación, ya muchos están en su segunda etapa de vacunación, y bueno, todo eso suma a la buena labor del gobierno en esta última etapa del coronavirus. Sin duda, y de los cerca de 500,000 de personas muertas, pues ya ni quien se acuerde, ¿no? Ya nadie se acuerda. Ni quien se acuerde, lo digo como... Salen temas, hace poco salieron en la cuestión de la mortandad, pues, unos dicen 500,000, otros dicen que hay 600,000 por encima de las estadísticas. Pero pues ahí está, la gente dice que el gobierno ha actuado adecuadamente en la crisis del COVID. Otra pregunta interesante, ¿vacunarse contra el COVID debe ser obligatorio? 74%, Sergio. Sí. Cambiando ya, es la lucha constante. Todos tenemos un amigo antivacunas en nuestro grupo. Es la lucha siempre. Yo no. Yo sí, en mi grupo tengo 2. Bueno, 3 amigos que son antivacunas. ¿Dónde vives? Bueno, ya saben. En el bolsillo. Estamos más cerca de los republicanos, entonces como que agarren esas mañas. La influencia de Trump en el norte del país. Sí, pues, Arizona y todo eso. Arizona también es un estado antivaxxer. Yo no conozco a nadie que no se quiera vacunar. No, pero sí, bueno, tenemos 3 amigos en un grupo ahí. Oye, siempre es un poquito rechazado. Aldo sí se va. Más le vale, porque tú también. Yo también. De hecho, ya voy por mi tercer refuerzo. Eso, bueno. Hay desabasto de medicinas en México. Ojo, 68% sigue estando muy alto. Mañana parece que regresan a la protesta los padres de niños con cáncer. Sí. A ver si vuelve a salir el doctor López-Gatell a decir que eso es una telenovela y que es algo manipulado. Pero la gente sí cree que hay desabasto de... No solamente cree, lo pone porque lo sufre, ¿no? O sea, sí hay una cuestión del sector salud, y hay unas preguntas interesantes sobre Insabi, también en las preguntas generales, donde comparamos nosotros Insabi con Seguro Popular. Bueno, el 54.8% aprueba Insabi, mientras que el 73% aprueba o aprobaba lo que era el tema del Seguro Popular, y una buena cantidad de los encuestados pide que regrese el tema del Seguro Popular. Pues sí, cosa que no ocurrirá al menos en este gobierno. En los últimos 3 años el precio de la luz, si sumamos el se mantiene igual o ha aumentado, suma 77%. Así que esa versión del presidente López Obrador de que los precios de la luz han bajado no se la cree. Nadie. Se la cree 1 de cada 4 mexicanos, 3 de cada 4. Y lo mismo con la gasolina. Con la gasolina es todavía más arriba. 85% consideran que se mantiene igual o ha aumentado. Pues basta con ir a cargar tu tanque. Claro. ¿No? ¿Qué opina? Así que percepción versus realidad. Percepción versus realidad. ¿Qué opina de la reforma eléctrica del presidente López Obrador? 50% a favor, 42.2 en contra, 4.6 no sabe. Entonces es un tema, como siempre los temas del presidente, controversiales, en este caso la reforma energética, muy dividido los mexicanos en cuanto al tema de reforma energética. 50-42. Sobre las fotos de Emilio Lozoya cenando en el Junán, 81% pedían castigarlo con cárcel. Bueno, vemos ahí que una foto, ahora sí que ya es más peligroso un celular que una pistola cargada. Bueno, vemos ahí que fue lo que causó hoy que Emilio Lozoya ahora sí pisara la cárcel y dijera que no quiere comer nopalitos. Me imagino que
desde hace 2 o 3 semanas, el gobierno mandó a hacer también esta pregunta, mandó a hacer esta medición. O tal vez la fiscalía, ¿no? Porque finalmente dice el presidente que es muy respetuoso y que la fiscalía. Pero el gobierno para saber cómo estaban los ánimos. Sí. La opinión de la UNAM, 73% de los entrevistados tienen una opinión buena o excelente. La UNAM bien calificada entre los encuestados y de ahí nos vamos a la controversia de la crítica del presidente que se convirtió en neoliberal. 46% de los encuestados, a una mayoría, dice que no tiene razón el presidente. Bueno. ¿Qué más sobre esta encuesta, Sergio, que está ya disponible en la página completa? Es mucho más extensa en la página de México Elige. Pues bueno, vienen desde la cuestión de las diferentes iniciativas o medidas del presidente con respecto a los temas fiscales, si aprobaban o no el asunto de, por ejemplo, el ISR, que no pagarán ISR agricultores, buena aprobación, el aumento a los precios de los museos, obviamente la gente le da igual al 64%, solamente un 16% en contra. En general, muy favorable este mes en los temas del presidente. La encuesta, los mexicanos han de ¿Cuánto llevamos presentando la encuesta? ¿Es de principio del 19? Sí. Más o menos. Debe ser la mejor encuesta para el presidente López Obrador, si sumamos todas las variables, para él y para su Yo gobierno. Creo que la de este mes sí. Esta debe ser. Por todas las variables, no excepto una que otra cuestión ahí de por ejemplo, lo de los precios de los combustibles y todo eso. Lo del INSABI, pero en general debe ser la mejor encuesta. Anótenla ahí en la redacción, Jaime, Lourdes. Incluso la en el tema de noviembre, sí, hasta en la sopa. Hasta en la noviembre sopa del 2021, por si cambian estos números, digan, es que esa encuesta está hecha para golpear al presidente. Recordemos la de noviembre del 21. Muchas gracias, Sergio. Gracias, Ciro. Gracias, Sergio Gracias, Zaragoza. La encuesta completa está en la página y en las redes sociales de y México en Elige. Twitter, @MXElige. Ahí está toda la información que viene muy completa. Son cerca de 190 hojas de información. Gracias, Sergio. Volvemos. Gracias.